¿Fue la muerte de Pedro Infante un accidente o un misterio nunca resuelto? ¿Qué canción lo convirtió en un símbolo eterno de México? ¿Cómo se repartió la fortuna del ídolo más querido de la época de oro del cine? Pedro Infante, el ídolo que desafió a la eternidad. Su voz enamoró, sus películas marcaron época y su imagen se volvió el reflejo de un país. Pero detrás de la gloria hay secretos y misterios que aún dividen a millones. Pedro Infante no fue solo un cantante, fue un mito eterno. Lo que viene podría cambiar la forma en que lo recuerdas. Empecemos. Un legado que nunca se apaga. Cuando hablamos de México, no podemos evitar mencionar a Pedro Infante. No solo fue un actor o un cantante, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y generaciones. Con más de 60 películas y 300 canciones grabadas, Infante se convirtió en la voz de los enamorados, de los desamparados y de los que soñaban con un México lleno de esperanza después de tiempos difíciles. En sus películas, interpretó desde el charro valiente hasta el hombre de barrio humilde que lucha por salir adelante. Esa versatilidad lo hizo cercano al pueblo. Pedro Infante no era solo un ídolo en pantalla, era el reflejo de quienes lo veían. Y quizá por eso, aún después de su muerte, para millones de mexicanos sigue vivo. El trágico final y la eterna duda. El 15 de abril de 1957, México despertó con una noticia devastadora. Pedro Infante había muerto en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Viajaba como copiloto en un avión carguero de la compañía TAMSA, que cayó poco después de despegar. La versión oficial apuntó a una falla mecánica, pero con el tiempo surgieron teorías inquietantes, que el avión llevaba exceso de peso, que hubo errores en la planificación del vuelo e incluso que alguien quiso sabotearlo. Lo más escalofriante fue el estado de su cuerpo. Quedó irreconocible. Fue identificado únicamente gracias a un reloj con una dedicatoria grabada. Desde ese instante comenzó la leyenda. ¿Realmente murió ese día? ¿O fingió su muerte para escapar de la fama y vivir en paz? Miles aseguraron haberlo visto en distintas ciudades en los años siguientes. Para muchos, Pedro Infante nunca se fue. El corazón musical de un pueblo. La música de Pedro Infante fue un puente al alma mexicana. Su voz tierna y poderosa convirtió Amorcito Corazón en su sello eterno, éxito desde 1950 y aún presente en serenatas y películas. Pero no fue su único legado. Temas como Copa tras Copa, Carta a Eufemia, 100 años, Las Mañanitas y Bésame. Muchos siguen marcando momentos de amor, tristeza y alegría en la vida de millones. Antes de revelar sus secretos y romances, suscríbete para más historias de leyendas mexicanas. Sigamos. La herencia en disputa. Pedro Infante fue uno de los artistas mejor pagados de su tiempo. Gracias a sus películas, sus presentaciones y sus discos, acumuló una gran fortuna. Sin embargo, al morir, su testamento no estaba actualizado. Esto abrió la puerta a una batalla legal que enfrentó a hijos, parejas y familiares cercanos. Una parte considerable terminó en manos de Guadalupe Torrentera, su última pareja reconocida. Sus hijos legítimos, entre ellos Pedro Infante Jr., también recibieron parte del patrimonio. Pero no faltaron los reclamos de hijos no reconocidos, que presentaron pruebas y testimonios asegurando ser descendencia del ídolo. Con el tiempo, incluso se denunciaron ventas dudosas de derechos de imagen y música. Su hija Irma Infante ha señalado en varias entrevistas que el legado de su padre ha sido usado sin control en múltiples ocasiones. La herencia de Pedro Infante, lejos de ser solo un tesoro, se convirtió en un campo de disputas que persisten hasta hoy.
amores intensos y una vida de pasiones. En el terreno personal, Pedro Infante fue un hombre de intensos amores. Su historia sentimental ha dado tanto de qué hablar como sus películas. Su gran amor fue María Luisa León, con quien se casó en 1939. Ella fue la mujer que lo apoyó desde el inicio, cuando aún no tenía fama ni fortuna. Después vino su relación con Lupita Torrentera, una bailarina con la que tuvo 3 hijos y con quien compartió una parte fundamental de su vida. También tuvo una relación apasionada con la actriz Irma Dorantes, madre de su hija Irma Infante. En total, reconoció 7 hijos oficialmente, aunque los rumores apuntan a que pudo haber tenido más de 10. Entre las historias más conocidas está la de Graciela Soto, quien durante décadas aseguró ser su hija biológica, presentando fotografías y cartas como prueba. Aunque nunca fue reconocida legalmente, muchos fans creen en su versión. Un hombre de contrastes. Pedro Infante era un hombre disciplinado y excesivo al mismo tiempo. Se sabe que fumaba entre 20 y 30 cigarrillos al día, un hábito destructivo que contrasta con su pasión por el deporte. Era fanático del ciclismo, las pesas y el boxeo, y cuidaba su figura atlética con mucho empeño. Ese equilibrio entre lo saludable y lo dañino muestra la dualidad de un hombre que, aunque parecía invencible, era tan humano como cualquiera. El hijo que siguió su sombra. Uno de los aspectos más tristes de su legado fue la vida de su hijo, Pedro Infante Jr., quien heredó no solo el nombre, sino también el peso de la fama. Intentó seguir sus pasos en la música y la actuación, pero vivió siempre bajo la sombra de su padre. Su vida estuvo marcada por escándalos y problemas personales, hasta que murió en 2009 en circunstancias trágicas. La huella imborrable. Hoy, Pedro Infante no es solo un ídolo del cine y la música, es un símbolo nacional. Su rostro aparece en murales, su voz en celebraciones y su imagen sigue generando películas, documentales y homenajes. Cada 15 de abril, miles de personas se reúnen en su tumba en el Panteón Jardín de la Ciudad de México para cantarle sus canciones favoritas. Para ellos, Pedro Infante no murió. Vive en otra dimensión, la del recuerdo colectivo. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que Pedro Infante realmente murió en el accidente o que fingió su muerte? ¿Cuál es tu canción favorita de este ídolo mexicano? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más historias de las leyendas que siguen vivas en nuestra memoria.